Hola Camilo, qué placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, María, muchas gracias. Me alegro, me alegro. Gracias por este espacio y compartir contigo, ¿vale? Un placer, Con tus oyentes. un placer que estés aquí con nosotros. Y hoy nos convoca un tema súper interesante, ¿no es cierto? Que es los significadores de la profesión en la carta natal desde el punto de vista tradicional, porque todos sabemos que a vos te gusta la astrología tradicional. De hecho, tu grupo, famoso grupo de Facebook, es Astrología Tradicional Explicada, ¿no es cierto? ¿Correcto? Así que bueno, es un tema que me súper interesó cuando me lo propusiste porque yo lo estudié en la mirada de Soler, que bueno, por supuesto él toma sus datos de Ptolomeo y luego de Bonatti, entre otros. Así que bueno, bienvenido y contanos cómo se encuentran los significadores de la profesión y cuáles son los planetas más importantes a la hora de determinar una profesión en la carta natal. Bueno, María, primero que todo, pues el tema de la profesión es uno de los temas más apasionantes para mí en el tema a la hora de hacer interpretación de cartas natales, porque siento que ayuda mucho a las personas a encontrar, digamos, qué es lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y obviamente, pues, eh, eh, potenciarlo al máximo, ¿vale? Entonces, por eso es uno de los temas que más me gustan. Y bueno, primero que todo, a mí me gusta mucho la mirada tradicional porque la mirada tradicional es muy rica en detalles, ¿no? En detalles, y con detalles me refiero a que no solamente cuando hablamos de profesión, mucha gente se imagina de que, ok, listo, voy a estudiar tal carrera profesional, o sea, se refiere mucho como de que a lo que voy a estudiar y de pronto a lo que voy a ejercer. Pero cuando vamos muy al fondo en la tradición, nos damos cuenta de que el análisis profesional tiene muchas capas. Hay Ujú. una capa que es la capa que digamos vamos a centrar el día de hoy, que es la capa de la aptitud o de la praxis, como le llamaban, que Ujú. prácticamente responde la pregunta de qué somos buenos haciendo, qué es lo Exacto. que mejor se nos da haciendo, ¿no? Es algo que Básicamente, generalmente en la astrología más psicológica choca mucho, ¿no? Porque no está esta idea de somos tabula rasa, sino, no, tenemos aptitudes, es con lo que nacimos, son las cartas que nos tocaron en la vida, nos gusten o no nos gusten, es lo que hay, digamos, ¿no? En eso la de astrología tradicional. acuerdo, completamente de acuerdo. Y las aptitudes están muy asociadas, lo voy a decir más adelante, pero las aptitudes, como están muy asociadas a planetas nocturnos que tienen que ver con el cuerpo, con la materia, entonces obviamente están muy asociados al cuerpo, ¿no? Entonces, pero ya me voy a explayar más en esto más adelante. Muy Pero interesante. aparte del tema de las aptitudes, también los antiguos miraban otra cosa, miraban también, digamos, el contexto en donde nosotros hacíamos uso de esas aptitudes, donde hacemos uso de esas aptitudes. O sea, por ejemplo, una persona puede ser muy buena vendiendo, pero puede hacer uso de esas habilidades de venta en el campo de la ingeniería, por ejemplo. Yo duré muchos años trabajando en una empresa de ingeniería, cuando en mi época laboral, antes de independizarme, y yo veía que todos ellos eran ingenieros, pues eran las estrellas de la empresa, yo era más administrativo, pero dentro de la ingeniería habían los que eran muy buenos vendiendo, otros eran muy buenos en la parte técnica, otros eran muy buenos en la parte administrativa. Entonces mira que la astrología tradicional habla de esos matices. Claro. Una cosa es lo que tú eres buena haciendo y otra cosa es en el contexto profesional en donde tú haces uso de esas aptitudes. Entonces la astrología tradicional brinda herramientas y técnicas que te permiten dilucidar eso, ¿no? Y esta cosa también que tiene la astrología tradicional que agarra un símbolo y lo exprime hasta quitarle la última gota de jugo, ¿no? O sea, Exactamente. nos da muchísima información. Uno dice, ¿cómo puede ser que un solo planeta nos dé tanta información? Y Y en bueno, diferentes contextos, ¿sabes? exacto, Por exacto. eso, por eso aquí un paréntesis, un tip para todos los oyentes acá. Siempre que hagan un análisis tradicional de una carta, siempre enfóquense de manera temática. O sea, por ejemplo, si van a hablar de matrimonio, hablen de matrimonio nada más. No lo mezclen con otros temas porque si no se arma el embrollo, ¿no? Bueno, Ujú. volviendo al tema profesional, tenemos aptitudes, tenemos el contexto profesional donde la persona se desenvuelve, que para efectos de acá lo podemos decir que se podría hacer vocación, ¿no? Porque una persona puede ser muy buena para los números, pero su verdadera vocación puede ser
ayudar a las personas y puede terminar aplicando esas habilidades de los números en una fundación humanitaria, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos actitudes y tenemos lo que es vocación, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos lo que es prominencia, A que los ver, contanos indicadores de de eso. prominencia nos dicen, dentro del contexto tradicional, que tantas posibilidades tiene una persona de lograr visibilidad y reconocimiento por lo que hace, por sus acciones públicas, ¿no? Y obviamente ahí Soler tenía diferentes, él expuso que Ptolomeo tenía diferentes como estratos sociales, creo que si no estoy mal son 7. Entonces, y ahí obviamente, si hay que, la astrología tradicional ahí sí es un poco es determinista, pero Claro. bueno, es determinista en el sentido de que obviamente muchas de esas cosas el pensamiento moderno nos gusta creer que nosotros, todo depende absolutamente de nosotros, ¿no? O sea, que si yo me propongo llegar a un punto, pues lo voy a lograr. Y sí es cierto que hay muchas cosas que dependen de nuestras decisiones, pero también es cierto que hay muchas cosas que son circunstancias externas que no podemos controlar. Decíselo a las chicas que tenían el equipo de básquetbol en Afganistán. Ya, claro. O sea, Entonces, tendrían todas las aptitudes del mundo, pero las circunstancias o la coyuntura se los prohíben. Eso es una realidad exactamente. también hoy en día. Nos resulta más difícil de asimilar, pero sigue siendo para mucha gente sigue siendo una realidad. Sí, yo Antes pienso. era mucho más, ¿no? Sí, yo soy de lo que pienso es que está bien que tú pienses, que tú creas en el libre albedrío. Yo trato de no de pronto chocar con las creencias de las personas, sino más bien decir, mira, creen en el libre albedrío, pero también es importante aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Y ahí es Ujú. donde entra la astrología tradicional, a decirnos exactamente esas cosas que no podemos controlar y de qué manera podemos adaptarnos a ellas, básicamente. Exactamente, Entonces exactamente. tenemos el tema aptitudes, vocación, prominencia y aparte de eso también tenemos la parte del dinero. ¿Por qué? Porque los astrólogos tradicionales reconocían de que, ok, listo, puedes ser muy bueno haciendo algo, te puedes desempeñar en algo, pero posiblemente esa no sea tu principal fuente de ingresos, sino que tu principal fuente de ingresos sea una herencia, sea un Es un negocio que tema tú tengas con tu pareja, una cosa así, ¿no? Ese es un tema Entonces, que podríamos hablar en otro momento porque es súper exactamente, interesante. Pero ¿qué te parece si ahora hacemos, bueno, estos tres que vos comentaste, ¿no? La de prominencia, acuerdo. que imagino que es la angularidad, el tema, bueno, esas tres, y vamos a desarrollar cada uno de ellos como para dar una idea redondita en este tiempo limitado que tenemos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que delineaban los antiguos era prominencia, era el punto de partida. ¿Por qué? Porque la prominencia es lo que da el contexto de vida de la persona, es lo que nos habla de los temas centrales de la vida de la persona. Y aquí los planetas que evaluaban eran primero, obviamente, el ascendente, el regente del ascendente, las luminarias, el sol y la luna, y el Almuten Figuris. Todos Bueno, estos vamos a explicar un planetas en poquito lo que sí, es el Almuten Figuris, porque quizás hay gente que no lo sabe. Pero bueno, como para desentrañar un poquito lo que decías, me imagino que tener el regente del ascendente fuerte, con dignidad esencial, angularizado, nos va a dar muchas más posibilidades de éxito que si exacto. está en su caída, en su exilio, en una casa cadente, etcétera, ¿no? Y contanos un poquito, ya que estás, del Almuten Figuris. Claro, Contanos en el de qué se Mutant trata. Fury, si no estoy mal, tú tienes un video en tu canal muy bueno que las personas también pueden ir a verlo, Y tengo donde un texto en mi página. explicas muy bien el tema. Pero bueno, para resumirlo acá, el Mutant Figuris básicamente toma los que son los 5 puntos ilegíacos de la carta, los puntos ilegíacos. Ilegiaco viene de la palabra ile, que básicamente significa que es el punto que normalmente los árabes usaban para dirigir puntos en la carta, pero Ujú. es un punto de vitalidad, son puntos de vitalidad en la carta, obviamente, ¿no? Y al ser puntos de vitalidad, vitalidad viene de vida, habla básicamente de los temas centrales en la vida. Entonces yo lo que hago, María, es que yo tomo todos esos puntos, el Almuten Figuris, que se calcula a partir de esos puntos 5 vitales de la carta, ¿no? Y también tomo esos puntos vitales y miro a ver cuál es el planeta que más tiene una predominación, predomina entre todos esos puntos, ¿no? Si yo Ujú. veo que Venus, si una persona tiene el Sol en Tauro, la Luna en Libra, el Almuten Figuris es Venus, por ejemplo, y además tiene el regente del ascendente en términos de Venus o en la triplicidad de Venus, entonces, obviamente aquí estoy viendo un tema venusino que se repite y eso va a significar que
los temas venusinos en general, lo que son relaciones, el arte, la belleza, la armonía y todo lo demás, y todo lo que está haciendo Venus en su carta, que también hay que evaluarlo, pues van a ser un tema muy central en la vida de esa persona, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y por supuesto, dependiendo obviamente de las configuraciones de la carta, la persona va a tener una prominencia mayor o menor en esos temas venusinos, ¿no? Que es lo que queríamos analizar en primera instancia acá. Queremos ver si la persona va a tener buenos reconocimientos en esos temas venusinos o va a tener frustraciones para poderlos lograr, ¿no? ¿Y Y cuáles serían testimonios de, o cuáles serían las configuraciones o los aspectos o las posiciones del planeta que auguran reconocimiento, una buena performance a nivel profesional? bueno, realmente cuando hablamos de prominencia, queremos lograr reconocimiento, algunas de las cosas que podemos tener en cuenta es luminarias angulares, planetas exaltados angulares, planetas angulares pero dignificados, planetas angulares pero con buenos aspectos con planetas benéficos como Júpiter y Venus, o con buenos aspectos de planetas que estén exaltados, o que haya recepciones con planetas exaltados, ¿no? Entonces hay una cantidad de elementos, pero digamos los más básicos son luminarias angulares, planetas dignificados angulares, sobre todo planetas exaltados, porque la exaltación en la astrología tradicional tiene mucha analogía con el tema de prominencia, Claro. visibilidad, honores. Júpiter en casa 10, por supuesto, benéficos en la casa 10 también tienen que ver mucho con honores, sobre todo Júpiter, que es muy análogo al tema de honores y reconocimientos. Y ahí te hago Eh, un leve paréntesis. Estamos hablando Júpiter en casa 10, ¿usando qué sistema de casas? yo actualmente estoy utilizando un sistema híbrido entre signos enteros y plácidos. Ok, Siento que ambos dan información complementaria. muy bien. Entonces, yo soy de los que pienso, mira tu carta tanto en plácidos como en signos enteros y mezcla los significados. O sea, no pienses que uno es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Los dos se complementan de manera excelente. Entonces, pues sí, estos son los indicadores de prominencia. Esos mismos indicadores de prominencia, sobre todo lo que es el sol, la luna y el medio cielo o la casa 10, también nos dan información sobre la vocación, o sea, aquello que la persona le inspira, ¿no? Cuando hablamos de vocación es aquello que le inspira a la persona, que le da como un sentido de dirección. También se usa mucho lo que es el loto, el parte del espíritu, que es la Ujú. fórmula inversa al parte de la fortuna, ¿vale? Este, todos esos puntos, lo que hacían los antiguos era que siempre miraban, empezaban primero por los significadores universales, o sea, los planetas que significan universalmente los puntos, como el Sol y la Luna, por ejemplo, son significadores universales de prominencia y de vocación. Ujú. Y si lo veían muy debilitados, ahí se iban a los accidentales y ahí iban recorriendo uno a uno hasta encontrar uno que sí fuera lo suficientemente fuerte, ¿no? Ujú. Porque mucha gente cuando nos escucha hablar de tantos planetas de un tema dice, pero esto es demasiada información. ¿Cómo Claro, hago yo para filtrar tanta información? claro, Pero no se trata de como de que todo vale, no, sino de ir uno por uno y ver cuál es el que se destaca, cuál es el que sobresale, ¿vale? perfecto. Entonces, Luego eso nos da también información sobre la vocación. hablaste también de los planetas nocturnos. Vamos a recordarle a la gente que los planetas nocturnos son Venus, Marte, la Luna y Mercurio puede ser nocturno o diurno según, bueno, según el momento, digamos, de su ciclo. De acuerdo. Entonces, Ya en la tercera fase del análisis, que es la praxis, o sea, ya después que tenemos el contexto en el cual la persona va a ser, o los temas centrales de la vida de la persona. Luego que tenemos la prominencia, qué tanto reconocimiento puede tener la persona. Luego que tenemos la vocación, que es lo que le inspira a la persona. Luego ahí sí podemos ir a la praxis, que es la última parte del análisis. Y en la praxis, pues, los tres planetas que se usaban para delinear o interpretar la praxis era Mercurio, Venus y Marte, ¿vale? ujú, Básicamente la idea es que cualquier profesión, oficio, habilidad que uno se pueda imaginar está en esos tres planetas. ujú, ujú, Estamos hablando de habilidades que cosas que podemos materializar con nuestras manos, con nuestras acciones, ¿no? Mercurio rige todo lo que tiene que ver con actividades mentales, todo lo que sea análisis de datos, información, comunicación, Mercurio. Todo lo que tú ujú. veas que requiere un esfuerzo mental, Mercurio.
Luego tenemos Conocer, Venus, estudiar. exactamente. Venus, todo lo que tenga que ver con relacionarse con otras personas, Venus. Todo lo La que tenga que ver con arte, belleza, armonía, Venus. diseño. Diseño, exactamente. Todo lo que tenga que ver con mujeres, Venus. Entonces, Venus también tiene que ver mucho con el sentido de la armonía, con el sentido del equilibrio interno, el balance, y obviamente eso es una habilidad muy importante, por ejemplo, las personas que cocinan, por ejemplo, si van a mezclar sabores, texturas y esas cosas para que quede un sabor pues delicioso, pues tiene que tener un sentido venusino muy importante, ¿no? Pero Los ahí vos chefs, no por dirías ejemplo. también, no dirías que un chef, por ejemplo, va a tener un Venus muy fuerte, pero ese Venus seguramente esté aspectando a Marte porque trabaja con fuego, por... Exactamente, estoy ah, completamente de acuerdo. Marte también, porque Marte habla de las habilidades para manipular el fuego, el calor, todo el discúlpame, y tema, el ¿no? Los signo, cuchillos. imaginemos que es un Venus que se dedica a la cocina. El signo va a tener muchísimo impacto, porque si yo pienso a alguien que trabaja con chocolate y hace postres, pienso más un Venus en Tauro, digamos. Exactamente. Los signos también tienen que ver, Ya ok. como el contexto, exactamente, ¿no? Y ahí es Ok. donde voy al tema de la prominencia. Yo pienso que a nivel de prominencia hablamos más bien el campo en el cual se desenvuelve la persona y luego ya los planetas de la praxis como Venus, Mercurio y Marte habla de las habilidades. Bueno, hablamos de Mercurio, hablamos de Venus, Marte habla de habilidades que tienen que ver, habilidades físicas, todo lo que tenga que ver con habilidades físicas o cualquier tipo de actividad en el cual se requiere valentía, coraje, tomar riesgos, también es muy Marte, ¿no? O sea, si tú Ujú. manejas fuego, objetos cortantes, pues necesitas valentía, necesitas capacidad de decisión, eso te lo da Marte, ¿no? He visto también que, por ejemplo, personas que se dedican al canto, cantantes que hacen giras, tienen que tener un Marte muy fuerte, porque eso es una actividad física muy Bien, demandante, claro, ¿no? claro. Aparte de Venus, obviamente, que habla de la parte artística, ¿no? Ujú. Eh, entonces, tenemos esos tres planetas de la praxis y desde Ptolomeo, pasando por Pablo Alejandrino, y luego todos los astrólogos de la tradición eh, mantuvieron esa técnica de esos tres planetas como significadores de la praxis y tenían una serie de aforismos para decirnos cuál de los tres tendríamos que priorizar, cuál de los tres es el que eh, habla principalmente de las habilidades de esa persona, ¿no? Ujú. Y ahí obviamente tenían diferentes consideraciones. Primero, que esos planetas tendrían que estar en casas angulares, por supuesto, ¿no? Segundo, que esos planetas tendrían que estar dignificados. Tercero, que esos planetas tendrían que estar libres de los rayos del sol, o sea, no estar combustos, no estar Ujú. retrógrados, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, y así, y entre más consideraciones tenga un planeta, o sea, si yo veo que una persona tiene Venus en Libra y además lo tiene en la casa 10 y además lo tiene libre de los rayos del Sol y además no tiene malos aspectos ni de Marte ni de Saturno, que son los planetas pues maléficos, ya eso me da pista de que esa persona va a tener muy buenas aptitudes venusinas, ¿no? Exacto. Pa- Ujú. Bueno, Entonces, bueno, ya entonces, hablamos de... Sí. listo. Bueno, entonces tenemos Mercurio, Venus, Marte, planetas significadores de la praxis, que nos finalmente, después de haber pasado por todas estas consideraciones que acabamos de mencionar, angularidad, dignidad y todo lo demás, pues ya podemos ver si efectivamente cuál de ellos es más fuerte o cuál se destaca más. También puede ocurrir que una persona tenga más de una habilidad, o sea, que una persona sea muy buena, tenga un Mercurio muy fuerte y una Venus muy fuerte, y ambas cosas pues nos informen de que la persona es muy buena comunicándose, pero también es muy buena para el arte, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Y las Eso, combinaciones son porque por ejemplo podríamos tener un Mercurio prominente, quizás la persona podría ser médico, porque necesita estudiar mucho, pero si ese Mercurio está haciendo un aspecto a Marte, podría ser un cirujano, no solamente un médico, sino un médico cirujano, ¿no? Ese tipo de cuestiones es importante tener en cuenta. Y te hago para terminar, Camilo, súper interesante, te hago para terminar, yo recuerdo que en la astrología tradicional se le da mucha importancia a la lunación previa al nacimiento, ¿no? Entonces, creo que hay algo que tiene que ver con el planeta al cual se dirige la luna inmediatamente después de la luna nueva o llena previa al nacimiento, y que eso también impacta en el tipo de profesión para el cual tenemos habilidad o aptitudes. ¿Es así o no?
Sí, de acuerdo. O sea, muchos astrólogos en la antigüedad consideraban uno de los significadores de la praxis o de la acción como el planeta que aplica la luna después de la lunación prenatal o de la cisigia, ¿vale? Y sí, efectivamente lo consideraban mucho. Aunque si me preguntas a mí, yo soy más de la opinión de que como la cisigia es un punto, es uno de los 5 puntos ilegíacos, Ujú. ellos hablan más que todo del contexto, ¿no? Hay un Ok. astrólogo americano que se llama Nathaniel Craddock, ¿vale? Él hizo una charla sobre este tema también de profesión, praxis y demás, y él hablaba, él hizo una analogía muy interesante entre, entre lo que es el Ikigai y todo este tema de la praxis, ¿no? Pero bueno, el tema es que eso daría para otro podcast, literalmente, porque Y de es paso otro contanos amplio. de dónde fue lo de Dionopa, en ISAR, dónde en SGR, dónde hablo de esto. Él fue una charla que dio de manera privada, Ok, o sea, lo publicitó en su página, lo hizo una vez. No estoy ok, seguro si en este momento la está vendiendo, corta, pero bueno. no te preocupes. El punto es que él asoció a la lunación prenatal como lo que el mundo te pide, ¿no? Como que pues en cierta manera, como la lunación prenatal es el encuentro de la luna y el sol antes del nacimiento, es un tema también, es una variable también de tipo colectivo, porque esa lunación prenatal influencia a todas las personas que nacieron durante esos 15 días, ¿vale? Que dura pues de una lunación a otra. Sentido. Entonces, como es algo más de tipo colectivo, todas esas personas pues van a tener esa influencia. Mm, Entonces, como digamos, es como que eh, es como un tema colectivo, como los temas colectivos que te influencian de alguna manera, también a nivel vocacional, a nivel profesional, ¿no? Entonces ok. yo lo veo más desde ese punto de vista y como la lunación prenatal es un punto ilegíaco, también tiene que ver mucho con la vocación y con la prominencia, con lo que te inspira, con lo que te impulsa a actuar, con lo que, cómo tú percibes que el mundo necesita de ti, algo así, ¿no? Mm, Básicamente eso. ok, ok, Sí. interesantísimo, interesantísimo. Entonces, Bueno, qué charla básicamente. interesante. Otro día podríamos volver a juntarnos para hablar de lo del dinero que quedó en el tintero y que siempre es uno de los temas también, ¿no? Uno de los pilares de nuestra vida es cómo generamos, cómo sobrevivimos. Por supuesto. ¿No? Y Camilo, bueno, cualquier pregunta que tengan las personas aquí en los comentarios, estaré súper pendiente para responderlas vos la y respondés nada, al pie del video. Te agradezco muchísimo, un lujo. Y bueno, nos veremos en otro momento. bueno, gracias a ti, María, por este Gracias. espacio y por la oportunidad. ¿Vale? Chao, chao. Abrazo. Chao, chao, que estés muy bien.